Muy buenas inversores, ¿cómo andan? Bueno, en el video de hoy vamos a dar un repaso sobre la rentabilidad que yo obtuve en el 2023 y vamos a también a repasar un poco la rentabilidad que tuve desde que inicié este proyecto que vengo llevando a cabo. Así que bueno, por acá ya pueden ver más o menos que la rentabilidad que obtuve en el 2023 fue de un 20%, más precisamente 19,93, 99%, ¿sí? Fue un año que empezó muy bien, fue un año que empezó al alza desde los comienzos de enero, ya empezamos con una muy buena rentabilidad, llegando casi un 20% a lo que era principio de febrero y marzo, y después se siguió extendiendo un poquito esa rentabilidad hacia la parte de julio, que fue donde alcanzó el máximo de rentabilidad, que fue cerca del 30%. Ahora, lo que empezó a suceder en ese momento fue que el mercado empezó a caer, sobre todo lo que eran las small caps y bueno, las compañías de baja capitalización, y fue ahí que mi cartera empezó a sufrir un poquito más. En esta etapa fue que se empezaron a despegar justamente las 7 magníficas que se llaman, y todo el resto del mercado empezó a caer. De hecho, a posterior vamos a ver un poco la comparación entre el mercado total y las 7 magníficas, y vamos a ver cómo en realidad gran parte de la subida que tuvo el mercado fue gracias a estas empresas, ¿no? Bueno, a partir de ahí empezó a caer. De hecho, que llegué a estar un poco negativo, ahí casi un menos 5% negativo, y a posterior, el último tirón del año, lo que podría decir el rally de fin de año, entre comillas, llegué a ese 20%. Fue un año con bastante volatilidad, ¿sí? Debido a que gran parte de mi cartera estoy invertido en small cap, que veo que hay una gran oportunidad en eso, ¿sí? Entonces, por acá tenemos la rentabilidad total de mi cartera, ¿no? Una rentabilidad que llegó al 42,74% en lo que va de estos 3 años. Una rentabilidad que comienza en julio del 2020, donde tuvo un gran pico por allá, por alrededor del 2021, en fines del 2021, más o menos del 88%, 85%, ¿sí? Y después de ahí empezó a caer, ¿sí? Hay una cuestión, que el tema de Interactive Broker, sobre todo que es el broker que yo utilizo en particular, te hace los cálculos de TWR, ¿sí? Que son esos cálculos los cuales la rentabilidad que te muestra no tiene en cuenta las aportaciones, al igual que las retiradas de capital. Entonces, al no tener en cuenta estas aportaciones y la retirada de capital, en mi caso, por ejemplo, yo retiré gran parte de capital cuando llegué acá a los máximos, que casi fue duplicar la cuenta de esos comienzos, y después obviamente fui aportando capital en esta zona. Obviamente que si ustedes ven más o menos la cuenta, que aquellos que usan el Interactive Broker se van a ver más cómodos, pero estas líneas azules, ¿sí? Es la subida de la cuenta, en realidad el capital total de la cuenta, que lo dice acá. Si hubiese empezado con una cuenta de $100, bueno, entonces sería 100, 200, 300, 400, y como ven, la cuenta tuvo su gran subida aquí, casi se duplicó o más. Después cayó un poquito y después siguió creciendo. Esto fue gracias justamente a esas aportaciones y también a esa retirada de capital cuando llegué a este máximo, que retiré un poco de capital, empezó a caer, con ello también cayó la cuenta, pero obviamente esa caída en lo que era el capital total no se vio tan reflejada. Después, a partir de acá, en estos mínimos, empecé a depositar capital nuevamente en la cuenta, y a partir de ahí empezó a crecer nuevamente bastante, y como ven, llegó a multiplicarse casi por 4 más o menos la cuenta. Eso es debido un poco a la gestión que uno hace de la cuenta, y cómo uno puede ir puliendo en cierta medida lo que es las bajadas y subidas, o esa volatilidad que puede llegar a tener la cuenta, también haciendo una buena gestión entre aportaciones y retiradas de capital. Soy una persona que trata de estar casi siempre invertido, casi nunca mantengo liquidez, pero obviamente que cuando veo grandes subidas o grandes situaciones donde mi cuenta se pudo haber multiplicado, pudo haber un crecimiento grande, trato de retirar un poco de dinero y
y luego lo aporto de vuelta, ¿sí? Entonces de esa forma voy mejorando un poquito lo que es la capitalización de la cuenta y jugando con ese interés compuesto que uno lo que le genera las grandes rentabilidades a futuro. Siguiendo un poquito por acá, vemos bien esquemático cómo fueron esos los diferentes meses, las diferentes rentabilidades de los meses. También vemos cómo fueron los trimestres y cómo fue el año total. Entonces empecé el 2020 con un 36% arriba, después a partir del 2021 un 37%, que lo podemos ver acá. Después tuve un 2022 que fue el año malo, que podemos ver esa gran caída de casi un 40% de máximo de la cuenta, y después el 2023 que acabamos de ver que terminó con un casi 22% arriba. Esto me da una rentabilidad más o menos de una tira anual de un 10%, que podemos ver acá, un 10,25% de tira anual en lo que son estos 3 años y poco, ¿no? 3 años y medio. Muchos me pueden decir, bueno, es poco, es mucho. Bueno, en mi caso para mí es bastante bien, ¿sí? De hecho ahora vamos a ver un poquito cómo es el tema de interés compuesto y cómo esto se puede ver reflejado, pero realmente llegar a tener una rentabilidad compuesta de un 10% anual ya está bastante bien. Está un poquito por arriba de la rentabilidad histórica del S&P500, que es medianamente entre un 7 y un 8% históricamente, ¿no? Estos últimos años ha tenido bastante más y de hecho yo estoy por debajo de la rentabilidad del S&P500 de estos últimos años, pero también hay que tener en cuenta que mi cartera no es representativa del S&P500. Entonces, bueno, debido a eso creo que tiene un gran potencial por delante mi cartera, que ahora a posterior vamos a ver un poco cómo se compone. Eso provoca que para mí los próximos años venideros pueden ser unos muy buenos años para mi cartera por cómo está la composición. Entonces, a pesar de que no sea una gran rentabilidad anual, un 10%, voy a decir, bueno, para hacerte quizás millonario te falta un montón. Bueno, sí, en realidad quizás no los objetivos de todo el mundo no es hacerse millonario, pero sí es tener una capitalización, llegar a tener una situación financiera capaz que favorable a cuando uno se vaya a retirar o algo así. Entonces creo que se puede generar y componer capital muy bueno con un 10% anual. Acá les pongo algunos ejemplos, ¿no? Yéndonos a la realidad de lo que es mi cuenta, por ejemplo, que estoy generando un 10% anual. Entonces unos pequeños ejemplos de haber empezado con una cuenta de $10.000, ¿sí? Y hacer una aportación mensual de $100 a la cuenta, que sería una aportación anual de $1.200 a 30 años. Esto me daría, gracias al interés compuesto, un saldo de $400.000, que no está nada mal poder retirarse a 30 años con un saldito de $400.000 en la cuenta. Obviamente que esto es casi que lo mínimo que uno podría hacer, ¿no? Un plan de ahorro constante de $100 al mes y bueno, ir poco a poco capitalizando la cuenta a unas tasas de compuesta anual del 10%, que no lo veo para nada alejado de lo que uno puede lograr haciendo una inversión consciente, una inversión constante y a largo plazo. Pero si a eso le sumamos, en vez de sumarle $100 al mes, hacemos con una capitalización de $2.400, que serían $200 al mes, ¿sí? A 30 años ya nos vamos a cifras de $650.000 casi, ¿sí? Obviamente que, como siempre, siendo constante y manteniendo esos saldos. Y por último les pongo acá con un poder de ahorro un poco mayor, siguiendo trabajando, obviamente, porque uno piensa esto de la inversión y demás, como siempre, bueno, voy a empezar a invertir, hay mucha propaganda por internet y demás, y que le genera un poco de mala fama el tema de la inversión, ¿no? Donde pone 500 y hacete millonario y demás, y creo que en lo personal yo no soy partidario de ese tipo de operativa y de promoción. Creo que le genera mala fama lo que tiene que ver con la inversión consistente y la inversión responsable. Entonces, ahora ahorrando un poquito más, y bueno, uno tiene que seguir trabajando, seguir generando medios de ingresos, pero bueno, poder ahorrar un poquito más, que poder ahorrar, empezar con la misma cuenta de $10.000, poder ahorrar $4.800 al año, que acá sería una aportación de $400 mensuales que uno tendría que hacer a esa cuenta de inversión,
y a posterior invertir a 30 años con una tasa de 10.25, que es la tasa que yo estoy obteniendo, llegaríamos a tener $1.000.000 a los 30 años, que obviamente que no es para nada despreciable. ¿Cuántos quisiéramos a 30 años vista, cuando uno está cerca de la jubilación, cerca de los 50, poder retirarse con $1.000.000 en la cuenta? Entonces, esto lo pongo así, lo pongo en perspectiva, porque uno dice, bueno, pero 10% es poco. Sí, es poco si uno lo ve con una cuenta de $10.000 hoy y quiere hacerse millonario de hoy a 3 años. Pero si lo vemos a lo largo del tiempo y siguiendo una constancia de inversión, ya no es tan poco y es un resultado que podemos lograr sin dejar de vivir, sin dejar de disfrutar. Y tampoco tiene sentido irse como quien dice, a la caja con un montón de billetes en la cuenta sin poder utilizarlo. La idea es generar y poder disfrutar igualmente de lo que es la inversión y disfrutar del dinero, ¿no? Entonces, acá yo les pongo un poco la perspectiva del año 2023 en los diferentes índices, ¿no? Tenemos por un lado el S&P 500, que fue uno de los índices que lo hizo muy bien, junto con el Nasdaq también, que subió casi un 40%, ¿sí? Pero el S&P 500 un 22%, muy cerca de la cifra que pude lograr en mi caso. Después tenemos acá el Russell 2000, que tuvo un 10% de subida, casi un 11%. Después por acá tenemos el índice de Small Caps, que tuvo más o menos un 13% de subida. Y por acá tenemos el S&P 600, que también es otro índice de las 600 empresas Small Cap también, que tuvo una subida de un 9%. Entonces, si vemos las comparativas que tiene mi cartera con este tipo de índices, que creo que se asemejan un poco más a mi cartera, porque mi cartera es una cartera que se compone casi un 60 o un 70% de Small Caps, vemos que mis resultados están un poquito por arriba. Lo que tiene mi cartera quizás es que un poco debido a esa inversión que tengo en Small Caps y la ponderación en este tipo de compañías, obviamente sufro una volatilidad bastante grande, que quizás no todos los inversores quisieran tener esa volatilidad, o tienen la perspectiva de inversión o la metodología de inversión que pueda llegar a tener yo para aguantar ese tipo de volatilidad. Entonces, acá tenemos una comparación de las 7 magníficas, que también es digno de ver. El S&P 500 y grandes inversores han tenido también la dicha en sus diferentes cartas anuales y demás de justamente mencionar el tema de las 7 magníficas, que creo que fue un hecho que bastante importante, que destacó en este 2023, y un hecho aislado, ¿no? Que 7 empresas únicamente y de las que tienen mayor capitalización del S&P 500 sean las que le ha ido mejor en este año, y por eso se hayan arrastrado el S&P 500 hacia arriba, es algo de hacer notar, porque si nosotros sacamos estas 7 magníficas del índice, vemos que en realidad el resultado del índice es de un 6%, o sea, las 493 empresas restantes del S&P 500 únicamente subieron un 6% durante el año, y se mantuvo casi en línea neutral, en línea cero casi todo el año, ¿sí? En un rango bastante importante. Si lo sumamos todo, ya vimos que el S&P 500 tuvo más o menos un 22% de crecimiento. Esta imagen está tomada un poquito antes de cierre del año. Y las 7 magníficas en su totalidad, solo considerando esas 7, tuvieron un 71% de subida en promedio entre las 7, ¿sí? Acá podemos ver un poquito las diferentes rentabilidades de cada una de las empresas que componen este grupo de las 7 magníficas. Nvidia, Meta, Tesla, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, ¿sí? Empezando por Nvidia, que fue una de las grandes ganadoras del año 2023, donde subió un 240%. Entonces, por acá es la composición de mi cartera a nivel regional y a nivel de industria, ¿sí? Tengo básicamente un 30% de consumo cíclico, después tengo algo de tecnología, consumo no cíclico, financieras, industriales, una parte pequeña en la parte de aparato de medida y healthcare y demás, y tengo otro punto en la parte de telecomunicaciones, lo que sería publicidad y demás. Acá a nivel de países, como ven, tengo una muy buena ponderación a nivel de lo que es Suecia y la parte nórdica, que es un poco lo que yo quiero variar a futuro, que es lo que me genera más volatilidad en la cartera. Quiero variar un poquito de acá, pasar un poquito más de ponderación en la parte de Estados Unidos, que en realidad, un poco la mutación que yo fui haciendo a partir de mitad de año con la cartera
cartera fue justamente ponderar en la parte nórdica, que me parece que tiene varias compañías que están en muy buena posibilidad y en muy buena valoración para salir adelante y con muy buen potencial a futuro. Por eso mi ponderación, estoy buscando justamente esa oportunidad que veo por ahí. Mi cartera se compone justamente de esta forma. Como ven, a nivel de Big Cap se puede decir que tengo unas 5 compañías hasta acá más o menos de 50.000 millones hacia arriba, llegando casi a la más grande que tengo, que casi tiene un trillón, ¿sí? Pero el 70%, 60% del resto de la cartera se compone de compañías de baja capitalización, y esto es lo que está generando justamente la volatilidad en mi cartera, que genera muy buenos rendimientos también, pero hay que estar atentos porque también la volatilidad tanto hacia arriba como hacia la baja es muy fuerte. En general tiene un potencial, bajo mi punto de vista a nivel subjetivo, del 18% anual mi cartera para los próximos años. Yo manejo más o menos estas medidas de rentabilidad de ROE, ROA y ROIC, que se mantenga más o menos por arriba del 15%, sobre todo el ROIC, ¿sí? Que es justamente el retorno sobre el capital invertido, que es una medida muy importante a tener en cuenta, que grandes inversores como Warren Buffett, como Terry Smith y demás son medidas que tienen en cuenta para conformar sus carteras. Después busco obviamente compañías que tengan baja deuda, ¿sí? Por abajo de las 3 veces deuda neta EBITDA, y lo mismo con la equity. Más o menos una vez equity creo que está bien, quizás se puede ir un poquito más, pero trato siempre que esté por debajo de una vez equity a nivel de deuda. Entonces, que tengan salud financiera estable, que tengan una buena rentabilidad sobre el capital invertido, y bueno, después un buen potencial de tratar de conseguirlas a una valoración justa, ¿sí? No es una valoración barata ni una valoración cara, sino una valoración justa, porque no siempre las compañías que cotizan barata son las compañías que lo van a hacer bien, ¿sí? Entonces hay que buscar esas compañías que dentro de lo barato en realidad son la valoración justa para el potencial que pueda llegar a tener la compañía. Entonces, para ir terminando ya por acá el tema de la cartera, vamos a ver acá un poquito este pequeño gráfico, ¿sí? Donde podemos ver el gran potencial que pueda tener el sector de las small caps y por qué estoy tan invertido en el sector de las small caps. Acá podemos ver un poquito las valoraciones y las diferentes volatilidades que ha tenido el sector de las small caps, y vemos que en este momento están en los mínimos de valoraciones de los últimos años. Podemos ver en anteriores crisis lo que ha pasado y cuando el mercado de las small caps se ha encontrado en estos mínimos de valoraciones. Podemos ver esta zona que a posterior en los siguientes 24 meses creció un 74%. Podemos ver también esta zona que llegó casi a valoraciones de 13, 14 veces beneficios, y también a posterior creció un 100% la industria de las small caps, ¿sí? Después podemos tener esta zona también dentro de las 15 veces beneficios, y a posterior creció un 71% las small caps en los siguientes 24 meses, y ahora nos encontramos acá. De hecho, estamos muy por debajo, bastante más por debajo de las últimas crisis que hubieron. Fíjese acá que fue la zona de la gran crisis inmobiliaria, acá la zona de la crisis de las .com, ¿sí? Donde hubieron esas tan bajas valoraciones justamente por la incertidumbre, y las small caps son las primeras que se ven afectadas. Hoy nos encontramos acá justamente por todo lo que está sucediendo, las diferentes crisis que nos rodean, los diferentes conflictos bélicos, los diferentes temas alrededor de la energía, de la inflación y las tasas de interés, todo lo que está sucediendo alrededor de los mercados, y nos encontramos realmente en mínimos históricos de valoración para las small caps. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, no quiere decir que la historia garantice rendimientos futuros, pero es una estadística que bastante fuerte, y podemos esperar que el mercado empiece a valorar a futuro. Si empieza a mejorar un poquito la economía, empiezan la Fed sobre todo, empiezan a bajar un poquito las tasas de interés y empieza a todo fluir un poquito más, el capital no dudo que vuelva a entrar a la parte de las small caps, y acá se pueda otra vez expandir los múltiplos de las mismas, y con ello llevar una mejor rentabilidad a futuro. Y bueno, vamos a ver qué nos trae. Así que bueno, gente, si les ha gustado el video hasta aquí, les agradezco que me puedan suscribirse al canal, me puedan dejar un buen like ahí y compartir con algunos compañeros y demás que estén interesados en el mundo de la bolsa, y vean también que es factible, que es viable poder generar un capital a largo plazo con esto de la bolsa, que es tan interesante. Ya les agradezco y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.